Hola, bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda que tiene como título Reflexiones sobre el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional y el ELN. Será como una continuación del panel que se realizó ayer en torno a los capítulos del libro Una paz aplazada pero urgente y necesaria. Se encuentran aquí los autores. Ayer tuvimos el privilegio de escucharlos frente a lo que son las temáticas que abordan en ese libro, pero para quienes eventualmente estén en Bogotá la semana entrante, habrá la presentación del libro el próximo jueves. ¿A qué horas? A las 12 del día en el auditorio María Mercedes Carranza. En Corferias. En la Feria del Libro. La Feria del Libro de Bogotá. Cordialmente invitado. Bueno, de igual forma también, como nos han comentado, el libro será de libre acceso si están interesados. Bueno, tenemos aquí un panel de lujo que voy a empezar a presentar. Margarita Canay de la Universidad de los Andes, Cecilia Molí de Flaxo, Ecuador, Esperanza Hernández de La Salle y Pedro Valenzuela de La Javeriana. O sea, un panel mayoritariamente colombiano con aquí dos personas colombianólogas, ¿no? Bueno, vamos a tener un tipo de metodología de registro, yo diría que más informal. Ayer sí fue, digamos que el panel más enfocado en las ponencias y las presentaciones. Esto será una mesa redonda, lo que quiere decir que abriré únicamente con una pregunta orientadora. Haré una pregunta adicional a cada uno de los intervenientes y tendremos, diría que bastante tiempo para poder abrir la conversación con el público, que parece que será lo más interesante de este tema. Cuando en el 2016 se firma el acuerdo de paz con las FARC en la ciudad de Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos dijo cesó la horrible noche, siendo una referencia al himno nacional de Colombia, pero en realidad eso era una visión parcializada de lo que representa la paz y lo que representa la paz en Colombia, porque naturalmente se estaba firmando un acuerdo de paz con uno de los actores armados y una de las guerrillas que han sido parte de la historia colombiana. El ELN ha sido una guerrilla tan más importante que las FARC, tan antigua como las FARC, una guerrilla distinta, sui generis, con especificidad en términos ideológicos, en términos de su base social, en términos de su implementación territorial, y todo eso también va a tener impacto en el proceso de negociación. Es un proceso de negociación que también a nivel histórico ha tenido algunos aspectos distintos de lo que viene siendo las negociaciones con las FARC y con otros procesos de negociación a nivel internacional. Ayer también tuvimos la oportunidad de escuchar algo sobre eso, la importancia de la participación de la sociedad civil como un eje estructurador de los procesos de negociación con el ELN y de este actual proceso de negociación con el ELN. Bueno, entonces empezaríamos con una pregunta que es transversal y que tendrán un tiempo relativamente reducido, diría que 5 minutos, que es con base en sus investigaciones, qué lecciones aprendidas podrían identificar para este actual proceso de paz y teniendo en consideración los anteriores procesos de paz con el ELN, con otras guerrillas o incluso a nivel internacional. Pero tenía aquí un orden que no sé si lo vamos a seguir o no, pero empezaríamos con Esperanza. Si se anima. Qué bueno, por supuesto. ¿Cómo? ¿Me volteo hacia allá? No, pues yo creo que para simular la mesa redonda. Mesa rectangular. Claro. Ovalada, pero esa ovalada. Detenida hasta que empiece. ¿Cómo puedo poner esto ahí arriba? No, allí lo sacamos. Ah, claro. Para que se vea aquí. es que no se ve claro y eso sí. Para Gracias. el registro de las fotos, del número Allí de lo pusimos allá adentro ahorita. Gracias. Lo vas a poner acá. Sí, ayer lo hicimos para evitar.
Esperanza, igual, córrete para el lado de Miguel. Ya me toca y sentarme los pies, y tampoco. Muchas gracias. Buena esperanza. Bueno, entonces un saludo especial para todas y para todos. Yo creo que el proceso de paz que abordamos en este libro deja importantes aprendizajes. Tal vez el primero de ellos que debería tenerse en cuenta en el actual proceso de paz, yo creo que es necesario tener muy presente el principio de la dignidad en las negociaciones de paz. El principio de la dignidad implica tener en cuenta las características específicas del ELN, saber que cada conflicto armado desarrolla su propia personalidad y cada proceso de paz también. Entonces, tener en cuenta la propuesta específica para el ELN sin tener que minimizar la importancia o supeditar a otra negociación de paz. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la primera enseñanza es preservemos el principio de dignidad, teniendo muy en cuenta las características de las partes, ¿no? ¿Qué aspecto puede ser sensible? Los estudios nos han enseñado que muchas veces el factor de la dignidad está en la base y si se rompe, muchas veces puede incidir en obstaculizar el desarrollo de la negociación. El otro principio, que aunque puede parecer un lugar común, es la importancia de tener en cuenta los hallazgos, por ejemplo, de las investigaciones sobre las negociaciones de paz con el ELN. Muy especialmente, y no lo digo porque sea nuestro libro, pero muy especialmente, no, porque este libro convocó a investigadores que han hecho investigación sobre cada uno de los temas que está en sus capítulos. Entonces creo que por eso aporta en los distintos aspectos. Otro aspecto importante a tener en cuenta, fortalecer, tener muy en cuenta la propuesta metodológica, los principios que van a regir la negociación para que sobre esa base se pueda intentar avanzar en un enfoque de negociación colaborativo, que consideramos que es el más aconsejable, porque claro, la negociación colaborativa, como decíamos ayer, coloca el énfasis en la construcción de confianza entre las partes. No solo es cómo repartimos el resultado final, sino la construcción de confianzas. Y por otro lado, también, digamos, para que esa construcción de confianza se dé, no puede surgir solo de las relaciones interpersonales de las partes, sino de la firmeza de la apuesta metodológica de los principios y los procedimientos de la etapa de negociación, porque desde ese punto de vista la firmeza del proceso la da el mismo proceso de negociación más que cualquier otra parte, y porque bueno, será una negociación seguramente larga, y entonces creemos que primero, lo que yo creo es que hay que acudir a los métodos colaborativos. Segundo, tener en cuenta entonces fortalecer esas partes. Tercero, yo creo que hay que trabajar por la creación de optimismos inteligentes para la paz. Es normal que un país como Colombia, con tantas violencias y además con un conflicto armado tan prolongado, exista una polarización significativa y entonces hay un gran escepticismo frente a los procesos de paz. Es muy importante, no lo alcanza a prever los negociadores, pero que se genere una estrategia en la negociación de educación para la paz que ambiente, fortalezca y contribuya a generar optimismos inteligentes para la paz. Que los colombianos se animen un poco más, eso va a conducir a que apropien, pues digamos, los resultados que esperamos se alcancen como un acuerdo
final de paz. También yo creo que es muy importante la estrategia, digamos, este proceso de paz puede ser muy innovador en muchos aspectos, innovador en el método, innovador en el tema de la participación, pero tiene que tener una propuesta que sea tan innovadora como en su enunciación, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que trabajar más de la mano de los académicos. Siento yo que las comisiones negociadoras deberían contar con los académicos dentro de su integración, porque pues los académicos también son un pilar fuerte en este tipo de procesos de paz, ¿no? Yo creo que diría eso hasta el momento. 5 minutos y 20 segundos. Bueno, gracias. Pasamos a Pedro. Bueno, gracias. Tu pregunta, Miguel, es ¿qué lecciones hemos aprendido de procesos anteriores y quizás de procesos en otros contextos del mundo? Voy a centrarme quizás en dos. Y desde la perspectiva académica de los estudios para la paz, creo que se han hecho contribuciones importantes para identificar factores que llevan a las partes de una guerra prolongada, crónica, muy destructiva, a considerar seriamente la salida negociada. Pero uno de los que se ha propuesto es el que yo menos creo, y es la correlación militar de fuerzas. Se hace mucho énfasis en que si está una correlación, el gobierno colombiano, por lo menos desde López Miquelsen, lo planteó de esta forma. Tenemos que debilitar la insurgencia de manera que la compensamos que no tiene ninguna alternativa diferente a rendirse o aceptar nuestras condiciones en la mesa de negociación. Ese me parece el enfoque equivocado. Entre otras cosas, y lo discutíamos ayer, porque no siempre la correlación militar de fuerzas desfavorable convence a un actor que está perdiendo la guerra que debe entrar a negociar. Más bien es un factor que lo lleva a persistir en la guerra hasta lograr equilibrar de alguna forma las fuerzas para sentarse en la mesa con alguna posibilidad de lograr, aunque sean sus objetivos secundarios. Creo que es muy importante para actores que tienen una lógica muy militar, porque por más políticos que sean, son primero militares. Llevan 60 años en la guerra. Y esto aplica no solamente al Estado colombiano, sino también a la insurgencia, y a una insurgencia como la del ELN. Con frecuencia, lo primero que se ha destruido en este conflicto es la confianza entre las partes, pero también confianza en los procesos de resolución pacífica de conflictos. Y eso es lo que hay que empezar por restaurar. Muchas veces, y en esto voy a ser muy insistente, cualquier acción militar que se lleve a cabo durante un proceso de negociación no necesariamente tiene como propósito descarrilar el proceso de paz. Y les voy a dar dos ejemplos muy concretos. La ofensiva final del FMLN en El Salvador en 1982, la bomba de Goma en el conflicto de Irlanda del Norte, fueron eventos que catalizaron el proceso de paz, que lo impulsaron hacia adelante, no dañaron el proceso, no lo descarrilaron, impulsaron a las partes a negociar. El problema en Colombia es que estamos en una sociedad tremendamente polarizada, muy estigmatizada la insurgencia, y cualquier acción militar que realice el ELN la van a considerar como un esfuerzo por descarrilar el proceso. Tengamos la capacidad analítica de entender que no siempre eso es así. Sin embargo, el ELN tiene que entender el contexto en el que lleva a cabo sus acciones militares. Y cualquier acción militar debe el ELN pensar qué repercusiones tiene en la opinión pública y qué repercusiones tiene en el adversario, particularmente en un gobierno que se reclama de izquierdas. Y cómo puede el ELN, con sus acciones militares, deslegitimar el proyecto de un gobierno de izquierdas. Tiene que tener mucho tacto político el ELN, que parece con mucha frecuencia no tenerlo. Por ejemplo, el ataque a la escuela de policía. El ataque a la escuela de policía llega en un momento en que, francamente, es de lo peor que le pudo haber ocurrido el proceso y que, de hecho, lleva al rompimiento del acuerdo. Entonces, la generación de confianza no solo en el adversario, porque no tiene el ELN por qué tener confianza en el gobierno colombiano, y mucho menos en el Estado colombiano, porque la tradición de traiciones, desde la entrega de las guerrillas liberales en la violencia vieja hasta lo que está ocurriendo con los excombatientes de las FARC, es que no tiene por qué uno confiar en el Estado colombiano. Tiene que ganarse esa confianza el Estado colombiano también, más allá del gobierno que se reclama de izquierdas.
Yo no sé cuánto llevo, Miguel, porque 13:50. 3:50. Sí. Ah, no, Ya, llegamos. sí. Sí. Hay un factor que a mí me parece absolutamente importante y es, más allá de la participación, digamos, en los canales que se creen para la participación de la sociedad civil, es la presión de la sociedad civil a las dos partes en conflicto para que encuentren una salida negociada. Yo creo que un problema en Colombia que hemos tenido muchas veces es que nos aferramos a ese principio de que el fin de la guerra no es la paz, y es cierto. Yo no estaría contento simplemente con el fin de la guerra, pero no minimizo la importancia del fin de la guerra como una suerte de paz fundacional, sin la cual no sería posible movernos hacia otros estadios de paz. Si la construcción de una paz positiva, para ponerlo en términos sencillos, pasa por la construcción de una paz negativa. Es muy difícil construir paz positiva en contextos de guerra. Es decir, el fin de la guerra misma es ya un objetivo loable y un objetivo que permite que nos movamos en la dirección a la construcción de una sociedad, por supuesto, mucho más pacífica en el sentido más amplio y mucho más justa. Lo dejo por ahora ahí. Sí, perfecto. No, Gracias, son 5 Pedro. minutos. Empezamos a Margarita. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos y pues a mí, digamos, haciendo la salvedad de lo que se necesita para negociar con el ELN es diferente a lo que se necesitó para negociar con las FARC. No, tampoco me parece que se deba olvidar todo lo que funcionó en ese proceso con FARC y que se puede retomar acá. Y estudiando ese proceso, pues a mí me ha hecho admirarlo mucho en términos de lo cuidadoso que fue con muchos elementos, desde la planeación, y ayer hacíamos énfasis cuando presentamos nuestro capítulo en la importancia de tener un diseño del proceso que se convierta como en el norte hacia dónde ir, y con FARC ese tema de las decisiones básicas previas pues fue fundamental, como definir el conflicto al que iban a intervenir, y al definirlo como conflicto interno armado también eso influyó en algo que mencionaba Esperanza hace un rato sobre ese trato respetuoso y digno entre las partes que facilitó la interlocución entre los actores. Entonces, eso me parece súper importante para hacer un trabajo de solución conjunta de problemas. El otro tema que me parece muy bonito de esa negociación fue cómo construir esa narrativa de qué ganaríamos los colombianos con ese acuerdo. Y yo creo que aquí también sería súper importante porque, digamos, pues la paz no va a estar completa nunca, pero menos completa hasta que no se logren negociaciones con los diferentes grupos al margen de la ley. Entonces, construir esa narrativa es importante y pues ver también si hay algo para construir de lo que se logró en el acuerdo con las FARC, porque de esa narrativa yo resalto que se pactó pues que nos iban a resolver todos los problemas de los colombianos, pero que se iba a velar por proteger y garantizar los derechos de las víctimas, evitar la repetición y, por ejemplo, una transformación territorial que ayudara a generar inclusión social y política. Entonces, eso lo resalto. También admiro muchísimo lo que se hizo con la creación de propuestas desde una perspectiva técnica, porque ambas delegaciones trabajaron con equipos técnicos y eso también me parece que hizo que el proceso fuera súper juicioso. Había preparación de lo que habían sido las negociaciones anteriores, que había pasado, que se había truncado, y había una preparación de las propuestas a nivel temático. Y se iban involucrando nuevas personas al equipo técnico de acuerdo a las necesidades del proceso en cada momento. Entonces, pues eso lo valoro muchísimo. Y adicional a eso, pues digamos, con la investigación que hicimos nosotros sobre
si el acuerdo y el proceso con FARC había sido justo o no, y que llegamos a la conclusión que fue súper mega justo, teniendo en cuenta estas variables de justicia distributiva y procedimental, y que eso pues incide positivamente en la implementación, en el proceso de cumplimiento del acuerdo y en la pues en propender por una paz durable y estable. Yo diría pues que si eso se sabe, pues podamos ver cómo que aquí sea más transparente o más propositivo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para buscar que el proceso entre el ELN y el gobierno tenga en cuenta estas variables y que no sea pues que salió justo por añadidura, porque floreció así, sino porque ya sabemos que podemos propender hacia eso y que eso va a permitir estos aspectos positivos. Y pues yo digamos que altos en el camino, como para evaluar cómo van, qué se puede hacer mejor, ¿no? Y a mí hay algo que me sigue inquietando mucho y es que pese a todo lo que se hace, pese a que el acuerdo con FARC fue pues, tan interesante, tan juicioso, tan completo, pues la implementación ha tenido problemas y yo me sigo preguntando cómo hacer para lograr una implementación más exitosa. Y una de las cosas que hemos encontrado pues, de acuerdos en otros países y de la literatura es lograr este pool de defensores del acuerdo que ayude a eso. No quiere decir que vaya a ser lo único. De verdad, cuando digo me preocupa es porque me preocupa y me pregunto. Pero trabajar en ese tema de cómo los defensores del acuerdo se conviertan en una masa crítica que permita que la implementación sea más exitosa y que eso permita pues que más grupos se quieran unir a estos procesos de negociación de paz, pues me parece súper importante. No solo eso, habría que ver qué otros aspectos. Eso sí. Gracias. Pasemos a ti. Bueno, muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Yo voy a hablar de la importancia de la participación de la sociedad en este proceso, que es la parte que yo en lo personal más he investigado, y su importancia para aumentar la disposición, sobre todo del ELN, a negociar la paz y a lograr negociar una salida pacífica a este conflicto con el gobierno. Y esto por algunas razones que de hecho mencionaron, les agradezco mucho Pedro y Margarita. La primera, la percepción del ELN de estar en una relación de poder desigual, o sea, asimétrica, que hace que siente que sin, digamos, la presión de la sociedad a favor de los mismos cambios sociales que está promoviendo, le va a ser muy difícil que esto se acuerde en la mesa. Es decir, y lo ha dicho varias veces Pablo Beltrán en sus declaraciones, que necesitan las fuerzas de la sociedad para poder acordar esos cambios, o por lo menos acordar algo que permita impulsar esos cambios en la mesa de negociación. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo es exactamente lo que mencionaba Margarita ahora. El ELN ha visto los resultados realmente muy limitados en materia de implementación de acuerdos pasados con otros grupos guerrilleros, en particular el acuerdo de paz con las FARC, y entonces siempre está diciendo que es importante justamente contar con ese apoyo de la sociedad, esa presión societal para que haya implementación. Entonces, esto hace que desde una visión pragmática el ELN haya insistido desde siempre en que este punto 1 de la agenda de negociación sea el punto 1, sea el núcleo, el corazón de esta agenda. Y inclusive ha usado esta palabra para de corazón de la agenda. También esta participación es fundamental para que el ELN logre
un nivel de cohesión y un nivel de lo que se llama en la literatura coalición central a favor de la paz. Es decir, que se amplíe la cantidad de personas dentro del ELN a favor de esa salida pacífica del conflicto, porque como mencionaba Pedro ayer, no todo el mundo está convencido de que la negociación sea la vía para lograr esos cambios. Hay personas que todavía creen en las armas, pero la participación, por ejemplo, si hay participación, hay mesas en el departamento del Chocó, para dar un ejemplo, esto le va a dar al comandante de allá un incentivo para tomar el tren de la paz, ¿no? Entonces, esa participación también es muy importante para eso, para la unidad y para lograr una mayor coalición dentro del ELN a favor de la paz. Y hay que recordar una cosa más, es que el ELN lo ha mencionado y yo creo que en cierta medida es cierto, porque yo he visto algo similar con la URMP en Guatemala. El ELN dice y repite en todo que no buscan escaños, buscan fortalecer el papel de la sociedad para incidir en las políticas del Estado. Sí, eso es lo que llaman ellos la construcción del poder popular. Y yo creo que ellos están muy conscientes de que no les irían necesariamente también electoralmente, están muy conscientes también de su poder militar y de un punto de vista pragmático. Ellos inclusive ven su futuro más en la sociedad civil que a nivel político electoral. Entonces, por ello es tan importante esto, para darles a ellos una salida libre. Muchas gracias. Sí, bueno, voy a hacer una pregunta a cada uno con base en algunas de las temáticas que abordaron, pero en realidad hay muchos puntos de encuentro entre las intervenciones de los cuatro. Por eso, si de alguna forma quieren también dialogar entre ustedes y con las distintas preguntas, yo creo que podría ser interesante. Bueno, uno de los temas que me pareció más interesante como expresión y como análisis de los procesos de negociación en Colombia que mencionas. Esperanza nos habló de un optimismo, de la construcción de un optimismo inteligente. Y efectivamente, si algo cayó como una bomba en Colombia y a nivel mundial con el proceso de negociación con las FARC fue el tema del no en el plebiscito. Yo creo que mucha gente asumió que hubo un problema en la comunicación de ese proceso de negociación. ¿Sí? La sociedad no logró entender lo que estaba en juego, cuál era el contenido de ese acuerdo de paz, lo que lleva a que en toda la campaña en torno al plebiscito, de cierta forma fue el no que logró tomar las riendas de la agenda de discusión, de la agenda mediática y política. ¿Cómo hacer para que esto no se repita con el ELN, así no se esté contemplando necesariamente un plebiscito? Pero, es decir, ¿cómo construir una estrategia de comunicación que permita trabajar en ese optimismo inteligente y digno, y no en una construcción de un escepticismo, además teniendo en consideración que a lo largo de la historia tenemos casi nulos resultados en los procesos de negociación con el ELN? Aún podríamos tener una base para un pesimismo aún más grande que frente a las FARC, donde había habido procesos supremamente débiles, como del Caguán, pero ya habíamos tenido el ejemplo, por ejemplo, los acuerdos de la Bolivia. Sí, yo creo que, como hemos dicho, incide mucho la trayectoria de violencias en Colombia y especialmente el prolongado conflicto armado. Pero aquí yo siento que una forma de intervención de la sociedad, de los distintos sectores de la sociedad civil, afectos a la paz, a la paz negociada, es precisamente convertirnos en generadores de una educación para la paz en torno de los procesos de paz. Yo encuentro, por ejemplo, cuando en mis alumnos, que realmente hay un déficit enorme en que se entienda qué es un proceso de paz, cómo se elige un modelo de negociación. En el pasado recuerdo
que además del escepticismo se une la ignorancia y la indiferencia. Yo creo que tenemos que acudir a ambientar el proceso de paz. Y ambientarlos implica, por ejemplo, los sectores desde la academia, tenemos que incorporar unas electivas, digamos, o unos eventos en los que podamos difundir, primero, la importancia de los procesos de paz, especialmente en contextos como el de Colombia, concretamente. En segundo lugar, aclarar los temas álgidos. Yo recuerdo cuando el proceso de paz con las FARC, que la gente decía, pero ustedes, ¿por qué dicen que es exitoso si sentimos que todo es igual? Claro, la gente no sabía que era el modelo de negociar en medio de la guerra y negociar sin condiciones, que fue el mismo modelo de Centroamérica y de Irlanda del Norte, y que es un modelo que lo escogen las partes. Entonces la gente aquí no puede entender por qué el ELN ataca, pues por qué mueren a 9 policías en Catatumbo si están en un proceso de paz, pero es que en el momento el modelo de negociación es negociar en medio de la guerra. Entonces no podemos exigir a las partes. Igual, el Estado bombardeaba los campamentos de las FARC y pues bueno, eso generaba una confusión. Eso demuestra la importancia de la educación para la paz, pero en este momento centrada en el proceso de paz. Cómo divulgamos sus fortalezas, la manera como inciden los modelos de negociación, cómo se puede entender que es natural que haya embotellamientos, que haya momentos críticos, pero que lo importante es apoyarlo, blindarlo y hacerlo para que el proceso pueda fortalecerse y pueda llevar a cabo. Colombia tiene 2 caminos, he dicho yo, ¿no? Seguir en ese limbo donde no hay ni paz ni guerra del todo, ni hay una derrota del adversario, ni hay un triunfo revolucionario, ni hay una negociación de paz con todos los actores. Entonces, tenemos que salir del limbo, cerrar el conflicto armado de forma definitiva, no parcial, y realmente avanzar hacia la reconciliación. Y eso requiere una estrategia, convertir la educación para la paz en una estrategia transversal a toda la negociación. Yo quiero conversar. Sí, claro. Por eso estamos. Pues, digamos, me parece súper importante, interesante ese tema. Primero, no veo que el plebiscito haya sido solo negativo, pues resultado. Porque, digamos, por un lado, porque no fue una diferencia tan grande. Por otro lado, porque por fin se logró que los que estaban oponiéndose a ese proceso participaran en el acuerdo. Pues ya habían sido invitados, no habían aceptado la invitación y finalmente pues pudieron hacer parte de ese proceso. Y por otro lado, obligarnos a pensar en esto que tú nos incitas a pensar en este momento. ¿Cómo hacer para que en Colombia estos procesos tengan una forma de comunicarse para que así mismo tengan mayor aceptación? Y estoy de acuerdo con Esperanza en el poder de la educación. Y a mí, digamos, cuando pongo casos, bueno, escribimos unos casos tratando de simular lo que fue la negociación entre gobierno y FARC y otra después del plebiscito, y los uso con mis estudiantes en el aula de clase. Y me preguntan, profe, ¿usted me puso de aposta en los FARC? ¿Por qué fue eso? Usted es psicoanalista, entonces yo creo que fue por algo que vio en mí y que cree que yo debo trabajar. Y yo, pero ¿cómo ustedes creen que yo no tengo nada más que hacer como para... Les digo, yo no trabajo, ¿qué hago? No, psicoanálisis y nadie me lo pide, ¿no? Pero esta es la parte anecdótica, la parte que me parece muy enriquecedora es que logra ese ponerse en los zapatos del otro. Después de que han leído el rol de las FARC y han tratado de apropiarse para poder defenderlo y llegar a un acuerdo, entonces dicen, yo no me imaginé esto, yo ahora los entiendo más, yo ahora admiro lo que hicieron los negociadores.
y yo estoy segura, o sea, en Colombia se necesita mucho para superar estas diferencias tan grandes que tenemos entre unos y otros y pues quién sabe si lo logremos, porque además el dualismo hace parte como de la cultura occidental y reafirmamos nuestra identidad al hacernos y al vernos diferentes de otros, ¿sí? Pero una cosa es eso y otra cosa es querer acabar con el otro. Entonces, para concluir, definitivamente creo que la educación es una de las formas que ayuda a ver eso, que ayuda a transformar eso, y lo he vivido en ese proceso. Yo Sí, conversar con mis colegas. No, yo creo que también justamente la participación también es una forma de que la gente se implique y llegue también a entender lo que tú mencionas, y por eso es importante la participación incluyente, ¿no? Que incluya a diferentes sectores, diferentes territorios, encontrar una forma, y yo creo que de hecho las partes durante el gobierno Santos habían encontrado un diseño de participación muy interesante que tenía como distintos niveles, tanto sectorial como territorial, a distintos niveles, y que, bueno, la participación y las propuestas que emanen de ahí sirvan de insumo para la negociación. Obviamente no puede ser vinculante porque hay transformaciones que toman muchísimo tiempo, pero que sirvan de insumo, que incidan, digamos, en lo que vayan las propuestas de las negociaciones, porque la participación genera lo que se llama en inglés el buy-in, como una forma de apropiación, ¿no?, del proceso, hacer que la gente no lo sienta como tan alejado, porque una de las mayores críticas del proceso de paz entre gobierno y FARC fue que la gente lo sintió muy alejado. Esto se debió a un problema comunicacional, un problema de pedagogía, pero también creo que la falta de involucramiento de la gente, como que la gente no veía cómo este proceso iba a solucionar sus problemas más importantes, o sea, no vinculó. Si bien hay muchas cosas en ese proceso, por ejemplo, en el punto 1 de paz con las FARC, todo el tema del desarrollo rural y reforma integral es muy importante para el sector campesino, pero esto se discutió en una isla fuera de Colombia sin que la gente pudiera sentir que sus insumos fueran tomados en cuenta. Había mecanismos de participación, pero no era una participación muy acotada, y los actores de la sociedad civil, la primera cosa que hicieron en relación con el proceso de paz con el ELN es decir, nosotros queremos participar, pero no esta forma de participación tan acotada, queremos que sea una forma de participación mucho más sustantiva. Y esto, la verdad que lo puede permitir ese proceso, porque hacia el punto 1 de la agenda se supone que de acuerdo a los procedimientos, esto tiene que alimentar los otros temas sustantivos de la agenda. Un par de cosas. Primero, sobre el plebiscito, sin duda yo creo que nos dormimos. Nos dormimos y le permitimos a los opositores del acuerdo una fuerte movilización, pero además una gran tergiversación. Porque realmente ese plebiscito en buena medida se ganó a base de mentiras, de lo que era el acuerdo de paz y de lo que implicaba el acuerdo de paz. Necesitamos una movilización mucho más grande, por supuesto, si se llega a un acuerdo con el ELN. Yo creo que cuando ya estoy próximo a cumplir 70 años y yo no sé cuántos de trabajo por la paz, me puedo dar el lujo de decir lo que voy a decir. Y es un tirón de orejas a la insurgencia colombiana. Porque también a lo largo de todos estos años de trabajo por la paz y en la preocupación de que hay que legitimar a la insurgencia como actor político y que se les reconozca como actor político, tiende uno a veces a ser un poco laxo en la insurgencia. Pero creo que es hora de decirle al ELN que sí ha demostrado que desde finales de los 80 por lo menos es muy fácil negociar con ellos, pero casi imposible llegar a un acuerdo. Ellos tienen que contribuir mucho a ese cambio de perspectiva. Y yo entiendo, yo sí creo que realmente lo mejor sería negociar con un cese bilateral del fuego. Pero si no se puede, tienen ellos que ser muy inteligentes en cómo van a utilizar el aparato militar en medio del proceso de negociación. Porque van a tener que luchar contra corriente de la percepción pública, una percepción muy negativa,
Y entonces ellos tienen que tener eso, dos cosas tienen que tener en mente. Primero, que si no logran ellos cambiar esa percepción y entrar en una dinámica que lleve a un acuerdo, están condenados a hacer una insurgencia endémica, sin jugar realmente un rol importante en la sociedad. Cuando tienen la capacidad de hacerlo, porque son un actor político importante y con conexiones y arraigo en las comunidades. Pero la guerra les impide ser un actor de más impacto en el panorama nacional. La paz les abriría ese escenario. Ojalá lo entiendan. Y otra cosa que tiene que entender, o tenemos que entender, es que las revoluciones no se hacen en la mesa de negociación. Eso el ELN lo tiene que tener claro. Lo que se logra en una mesa de negociación es las reformas. Si las FARC hubieran entrado al proceso de La Habana a exigir un sistema marxista para ellos desmovilizarse, pues no se hubiera podido dar el proceso. Pero si llegan como llegaron, a decir, mire, hay tremendos problemas en esta sociedad, inequitativa, violenta, excluyente, y eso hay que solucionarlo. Eso está contemplado en el acuerdo de paz. Las reformas se hacen en la mesa de negociación, no las revoluciones. Y en eso tiene que tener mucha claridad el ELN y sectores de izquierda en el país. Así, bueno, yo también quería como señalar también y muy en sintonía con los factores negativos que afectan una negociación, que sería deseable que el gobierno Petro pudiera avanzar en la implementación del acuerdo de paz con las FARC, porque se genera un... Y también yo quiero señalar sobre el tema del plebiscito. El plebiscito, claro, mis compañeros en esta mesa han dado unos argumentos que yo comparto, pero también desde la otra orilla, el plebiscito afectó negativamente el acuerdo de paz, el proceso de paz con el ELN, porque debilitó la gobernabilidad, por ejemplo, del presidente Santos, y eso incidió directamente en la mesa de negociaciones. Y por otra parte, también yo quiero señalar que ojalá este gobierno avance en la implementación con las FARC, porque constituye un precedente negativo el hecho de que no se implemente, no avance la implementación, que no avance la implementación de una manera más equilibrada, más integral, y de otra parte, eso creo que allana el camino al proceso, a construir las confianzas, a motivar al ELN en la negociación. Yo creo que todos los procesos, tenemos que entender todos que no hay un proceso de paz perfecto, que son procesos de paz perfectibles. Y lo otro, ¿cuál es el enfoque de paz que va a utilizar este proceso de paz? El punto 1 de la agenda dice que las partes deben definir el enfoque de paz y esto me parece de la mayor importancia, aún no se ha logrado. Entonces yo creo que las partes deben ir no por posturas maximalistas de la paz, y en eso me separo de la paz positiva que nos plantea una paz del reino de los cielos, donde no hay violencias y justicia social, el mundo de la perfección, y yo creo que hay que irnos por unos enfoques más realistas de paz que realmente permitan que avancemos, ¿no? Entonces creo que eso puede desembotellar. A mí me gusta mucho, considero como un enfoque muy real, muy propositivo, el enfoque de la paz imperfecta, que no es que tenga que sea una paz defectuosa, sino una paz procesual, que la construimos todos los días, en el día a día, que avanza, que retrocede, pero una paz que se refleja cada vez que resolvemos positivamente los conflictos, contribuimos al bienestar de los seres humanos, leemos la realidad desde unas lógicas de paz y contribuimos a la articulación de las paces en muchas partes. Bueno, Gracias. Creo que podemos abrir la discusión en público. Les pediría que se presentaran. Creo que muchos de nosotros ya nos conocemos, pero uno de los propósitos de estos escenarios también es que nos conozcamos. Entonces, empecemos. Creo que usted fue la primera que hizo la mano. Mi nombre es Diana de la Rueda Eugenia de Argentina. Y quisiera hacer un comentario que espero que no lo tomen a mal.
siendo que no soy colombiana, no trabajé en el proceso, pero visto desde afuera, como alguien que estaba siguiendo el proceso, visto desde afuera, lo que en lo personal me llamó la atención fue la actitud triunfalista de presentar el acuerdo de paz antes del plebiscito. O sea, era como antes de que se votara, ya parecía que eran ganadores. Y yo me quedé pensando, ¿qué riesgo que es esto? Porque está bien, festejen después, pero no antes. Y me dio mucha impresión porque, les digo, totalmente ajena a todo, sino como interesada permanente en el proceso que estaba llevando a cabo Colombia. ¿Cómo eran esas reuniones en el escenario y todo celebrando? Y qué sé yo, cuando se votaba al día siguiente. O sea, yo pensaba, ¿por qué no esperan un poco? Y por otro lado, pensaba, bueno, después fue un desastre para todo el mundo, un desánimo colectivo, el resultado, pero después de eso, haciendo como una proyección, bueno, si llegan a algo de acuerdo con el ELN, por favor no celebren con anticipación. Desde afuera, y sin la involucración emocional y de trabajo arduo que habían tenido todos en este acuerdo. Pero solo ese comentario. Gracias. Escuchemos más un par de intervenciones. Mira acá, Usted estaba mira acá, primero. que es el segundo. ¿Usted? Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Mauricio Esteban, yo soy psicólogo. Son dos preguntas. Porque todos, de una u otra manera, hablaron de la necesidad de la participación de la sociedad civil. Pensando en concreto, digamos, en qué ideas tienen ustedes respecto a la participación de la sociedad civil en este conflicto. Ese me pregunto. Diría considerando dos cosas. Uno, bueno, que las negociaciones tienen una naturaleza de ser secretas, digamos, ¿no? Primero, y segundo, también dimensiones, yo no conozco, pero generalmente los conflictos están concentrados en una zona y por lo tanto la percepción que pueden tener esa zona es distinto a lo nacional. Pero si yo, no tiene nada que ver, pero si yo lo pienso como chileno en el conflicto de la Araucanía, lo más probable es que un plebiscito en la Araucanía es muy distinto a un plebiscito nacional respecto al tema de la Araucanía. ¿Ah? Y lo otro, que tiene una dimensión psicológica y política, que es como esto de que llega al poder en un contexto democrático una coalición de izquierda, y que uno diría, bueno, esto debiera facilitar las cosas, pero pareciera ser que no las facilita, y como que la izquierda, y ahí hay como que tiene que mostrar autoridad, tiene que mostrar... Yo no sé si eso estará... ¿Cómo ven esto? Y también la continuidad de las negociaciones cuando hay un cambio de coaliciones gobernantes, digamos. Eso. Ya hacemos segunda ronda, pero escuchemos una última intervención aquí adelante. Sí. Perfecto, gracias. Nada, un poquito lo había hablado con Pedro y quería proponérselo a la mesa, que tiene que ver un poquito, parece que la ELN tiene la mala suerte de entrar en negociaciones justo cuando hay otras negociaciones en curso, ¿no? Y esa es un golpe fuerte a la autoestima de no ser un apéndice inicialmente, por ejemplo, un acuerdo con FARC, y ahorita parece que va a ser un apéndice de un acuerdo de una paz total. Es mucho más difícil porque involucra a otros actores armados que ni siquiera son afines ideológicamente a un proceso guerrillero. La pregunta es esa, ¿cómo ustedes consideran que la negociación con el ELN en el marco de lo que Gustavo Petro llama la paz total, que involucra también negociaciones o no con otros agentes armados ilegales, pero ni siquiera politizados en algunos aspectos, cómo eso afecta positiva o negativamente el acuerdo con el ELN? Ya hacemos la segunda ronda. Para que no se olviden de todos los temas. Podría que hiciéramos al invés de lo que hicimos inicialmente al revés. Sí. Empecemos con Margarita. Bueno, digamos que con respecto a lo último, bueno, a lo penúltimo,
de si facilita el gobierno de izquierda o no este proceso de paz. Ayer estábamos presentando los capítulos del libro que escribimos, ahí está. Yo me refería precisamente a que todavía no sabemos bien, que en principio es un facilitador, pero que podría llegar a convertirse en lo contrario si el ELN opta por fijarse mucho como en las pequeñas diferencias de lo que no se logra acordar con el gobierno y se exacerban. Ignatieff lo llama como la diferencia menor o el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿sí? Entonces ahí puede ser problemático. Pedro también se refería a otro tema con relación a eso. Y con respecto a lo que dices de si el cambio de gobierno, de gobiernos puede afectar estos procesos, definitivamente, ya lo vivimos, porque si la implementación del acuerdo de paz entre FARC y el gobierno colombiano se hubiera tenido un tiempo de duración mayor en el gobierno de Santos, pues la historia sería otra. Lo que se alcanzó a avanzar en ese tiempo fue muchísimo, las leyes y los decretos que se sacaron fueron grandísimas, y luego en el cambio de gobierno a Duque, pues el proceso se lentificó muchísimo. Desafortunadamente eso no se puede garantizar, entonces, no, digamos, en las investigaciones que nosotros hemos hecho decimos, pues, cómo manejar eso, y lo relaciono con lo que decíamos ahorita, y también Cecil hablaba de los defensores del acuerdo como una forma, no la única, de sopesar un poco esas diferencias. Y un poquito con respecto a cómo afecta las negociaciones con otros grupos, la del ELN, cómo puede afectar, digamos, algunas personas son fans de hacer este proceso de paz total, otras no, porque tiene riesgos, y pues todavía no sabemos cómo afecta, pero lo que pasó la semana pasada con Iván Mordisco y este despliegue bárbaro de un proceso de paz cuando sale armado y pues digamos como que no se ve su intención o lo que sea de estar en una mesa de negociación, sino más bien una forma de mostrar cómo tienen mucho poder y están en las armas, pues si es así va a afectar muchísimo negativamente. Pero si se trata de ver cuáles son los avances que se van logrando en las diferentes mesas y cómo cada mesa o cada proceso de negociación se puede enriquecer del otro, pues podría ser positivo. Hasta ahí. Bueno, totalmente de acuerdo con tu punto, Diana. Respecto a lo que preguntaba Mauricio, ideas de la participación, ya se había avanzado mucho en esto, pero justamente debido a la transición entre Santos y Duque no se pudo lograr un acuerdo preliminar sobre el diseño de la participación, pero ya se había avanzado mucho en la mesa, y yo creo que se había logrado un buen compromiso entre la visión más pragmática del gobierno y la visión del ELN, que era de garantizar cierta incidencia de esa participación en las negociaciones y tener ciertas garantías de implementación. Esa era la visión del ELN en resumen. Y va a tener como una dimensión territorial, porque justamente, como bien dices, este conflicto armado tiene una dimensión territorial. Entonces hay unas zonas particularmente afectadas como Arauca, el Chocó, Nariño, Bolívar, en fin, Catatumbo, y una dimensión sectorial con algunos temas priorizados que corresponden en gran parte a los temas priorizados por el ELN en sus demandas de cambio social, como por ejemplo el minero energético. Entonces sí va a haber unas discusiones con participación en torno a esos temas con los actores, las comunidades, las empresas,
los diferentes actores relevantes y va a haber diferentes niveles, incluyendo un nivel nacional. Y ahí la idea es que se contemple la participación de todos, no solamente los afines al ELN. De hecho, en las audiencias, las partes hicieron unas listas, cada quien proponía y luego juntaban y fue una participación muy diversa. Y gracias en particular al hecho de que una de las personas encargadas de este tema en la delegación del gobierno, Luz Helena Sarmiento, tenía muchos contactos con el sector empresarial. Por ejemplo, el sector empresarial estuvo representado en las audiencias, entonces había mucha variedad, ¿no?, de personas, mucha diversidad. Entonces eso, respecto al tema de la coalición de izquierda al poder, si que debería facilitar esto, yo coincido que no necesariamente. Más bien, hay mucha polarización en la sociedad y esto puede hacer más bien que la gente que no está afín a este gobierno, al contrario, lo vea con recelo y sea más difícil que estas personas apoyen el proceso. Y un ejemplo concreto, en Guatemala el acuerdo de paz se logró durante el gobierno de Arzú. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Arzú era más afín al sector empresarial y el mayor opositor al proceso de paz en Guatemala era la CACIP. Entonces logró de cierta forma convencer al sector más reacio al proceso de paz debido a su cercanía. En cambio, eso es mucho más difícil para el gobierno de Petro, por ejemplo, alcanzar esos sectores más opositores. Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Esto también. Después, totalmente de acuerdo, eso de hecho lo argumentamos en un briefing que hicimos con Esperanza para la Fundación Capaz, que un problema grande con los procesos de paz anteriores es que, si bien se supone que se logran acuerdos de Estado, hay un cambio de gobierno y lastimosamente no se... O sea, se quiebra, se pierde lo que se ha hecho anteriormente. Eso lo pudimos ver claramente en la transición de Santos a Duque, por ejemplo, con el cese al fuego bilateral, con el diseño de la participación. Hubo emisarios del gobierno de Duque que fueron a hablar con el ELN y les dijeron, esperen, que nosotros venimos y mejor negociar con nosotros. También hacía que la delegación gubernamental estuviera en una posición mucho más débil para poder alcanzar un acuerdo. Entonces, definitivamente las transiciones inciden en esos procesos y en ese caso de forma negativa. Por ello, la presión de la sociedad puede ser importante también para garantizar una mayor continuidad, ¿no? Y otros temas. Y lo último, respecto a los otros grupos armados, eso es importante y sería ideal poder alcanzar ciertos acuerdos con esos grupos, porque definitivamente el contexto de conflicto armado entorpece, por ejemplo, la participación. Es difícil para la gente participar en el Chocó en ese momento por la actividad de los diferentes grupos, no solamente del ELN, por ejemplo, las AGC, y efectivamente, si no se logra al mínimo como un tipo de cese al fuego con esos grupos, es muy difícil, por ejemplo, poner en práctica la participación en esos territorios. Es difícil también los procesos de justicia transicional, las condiciones de seguridad básica para poder implementar muchas cosas. Entonces, definitivamente sería ideal al menos tener como un tipo de cese de hostilidades con esos otros grupos. Bueno, quería contestarte, Diana, que lo que pasa es que como el plebiscito era un acto de refrendación del acuerdo de paz, cuando no se puede refrendar si no hay un acuerdo. Entonces, algunos gobiernos, por mayor transparencia, acuden a refrendar para darle más legalidad, más legitimidad a un acuerdo, y convocan al plebiscito. Algunos consideran que fue un error, pero pues necesariamente entiendo que la intención era esa. Por eso es necesario siempre tener un acuerdo si tú lo vas a ratificar, y tienes que llamar a un plebiscito. En cuanto a lo que dice Mauricio, ¿sí, Mauricio? Sí. Mauricio, mira, la mayor tendencia hoy en día es a superar las posturas en las negociaciones de paz de fuerza. Yo gano, esta es mi verdad, yo impongo. Parece que esas son las menos aconsejables. Lo que ha hecho carrera
es, desde la práctica misma, es como una tendencia a las negociaciones con enfoque colaborativo, ¿no? Desde ese punto de vista, en mi análisis, contribuye a la confianza, a construir más confianza en una negociación entre el ELN y el gobierno Petro, porque de pronto sienten que hay una postura ideológica cercana, no podemos decir que exactamente igual, pero cercana, porque hay unos antecedentes, Petro abrazó la lucha armada, entonces digamos que habría factores, aquí nunca podemos decir la última palabra, ni que es blanco, ni que es negro, pero quizás hay otra forma de verlo, podría ser, pero claro, hay mínimos que pues son parte de la negociación del Estado. Y pues lo ideal es que las partes busquen el método más, creemos que la cooperación, la construcción de confianzas, de pronto el aspecto de ayer hablaba Margarita de la negociación justa, puede ser un buen orientador. Y en cuanto a lo que tú dices, yo entiendo que el presidente Petro dijo, vamos a colocar la paz en el centro del gobierno, lo cual, bueno, Colombia no tenía una política de paz. En este momento hay una política de paz que la llaman paz total, o sea, una política de paz. A mí me parece que podemos tener reservas frente a ella, ¿no? Quizás sea más viable esta política de paz total en cuanto a las negociaciones de paz, a un proceso de paz con la insurgencia del ELN. Quizás los otros procesos no son procesos de paz, es la primera salvedad, son procesos de sometimiento a la justicia, que es el caso de los grupos como las disidencias, como los grupos paramilitares. Entonces, yo pienso que el gobierno tiene que blindar muy bien que se trata de dos procesos distintos que contribuyen ambos a la paz, por supuesto, y que, pues, digamos, es una política pública. Yo creo que eso de plantearnos que la paz total parece una paz maximalista, ¿no? En la que es muy difícil pensar que se logre menos en 4 años. Yo lo entiendo más como una apuesta de una política pública por negociar los distintos conflictos, uno por una vía, que es el proceso de paz, y el otro por sometimiento a la justicia. Hasta ahí. Bueno, Diana, tú tienes razón. Yo insisto, nos dormimos. Estábamos demasiado optimistas. No se nos pasó por la mente que Colombia podría votar no a ponerle fin a la guerra. Y dejamos que los del no tomaran la delantera, sin duda. Y eso es algo que vamos a tener muy, muy en cuenta para la próxima vez. A ver, yo aguafiestas estoy hoy, qué bárbaro. Vamos, sí. Vamos a comenzar con Petro en el gobierno. En el capítulo que yo escribí para este libro, decía, bueno, sí, puede ser, ¿verdad? Alguien que estuvo en la insurgencia, que sabe lo que es la lucha armada, que además comprometidísimo con la paz, no solo porque como parte del M-19 firmó un acuerdo y se desmoviliza, sino que Petro ha sido un convencido de la necesidad de una salida negociada desde entonces, ¿verdad? Eso puede ser importante, decía yo, pero también entendiendo la naturaleza de la contraparte del ELN, yo decía, no estoy muy seguro que el ELN sea lo suficientemente sagaz políticamente para entender la posición tan frágil de Petro en el gobierno, porque no es un gobierno con una mayoría absoluta avasalladora, ni siquiera ha podido sacar las dos reformas centrales avantes, la reforma de la salud y la de pensiones, es así, está todo eso estancado, mucho menos cuando se trata de un acuerdo de paz. Si el ELN no es lo suficientemente inteligente para entender esa fragilidad y piensa que de verdad la revolución se puede hacer en el proceso de paz, va a poner a Petro en una situación increíblemente difícil porque ya está debilitado. La participación de la sociedad civil, clave, ¿verdad? Clave. Pero como yo todavía, y le he oído decir esto a Cecilia y a Esperanza varias veces, que estuvieron a punto, que ya estaba la fórmula, nunca la he visto. Realmente no está en el capítulo de ustedes tampoco. ¿Cuál es esa fórmula exacta? Todavía no la conozco. Celebro, por supuesto, que estén a punto de encontrar la fórmula, pero van mis reservas. Por más que se les ocurran mecanismos, no va a pasar de consulta.
Es decir, si uno mira realmente, son muy pocas las excepciones en procesos de paz alrededor del mundo donde hay una participación como negociadores en la mesa. Irlanda del Norte, un proceso muy particular, y Sudáfrica. Sí. El resto son todas participación en la sociedad civil de consulta. Tú podrás tener unos mecanismos mucho más amplios o más estrechos. Si uno mira lo que pasó, por ejemplo, en el proceso de paz en las Filipinas, lo que tuvimos ya en Colombia como experiencia en el proceso de paz con el M-19, el gran diálogo nacional, donde participó una inauguración despampanante en Bogotá, sedes regionales, después todo el mundo dejó de ir porque esa vaina no sirve para nada, en fin. Es decir, podrán ampliar los mecanismos de consulta, pero nunca será la sociedad civil negociadora del acuerdo de paz. Eso hay que tenerlo muy claro. Y a veces me parece que están generando unas expectativas de que vamos a ser parte de las negociaciones cuando eso no va a ser así. Una consulta va a ser. Y ya veremos, ¿no? Cómo se da esa representación. Bueno, esas son las dos cositas. Sí, no, pero hay varias personas que están aprobadas, así que recojamos comentarios y preguntas ya estamos haciendo. Mira acá, Sí, yo diría que vayamos de acá hacia el fondo, entonces empecemos y no se dejen de presentar. O sea, desde acá, sí. Bueno, soy Laura, también de Colombia, y una pregunta muy concreta, más como pues conocedores de metodologías de los acuerdos de paz, y es en dos vías. Uno, si ya ha habido de pronto un proceso de negociación donde se esté negociando con un actor armado que no únicamente esté en el país que está negociando. Es decir, se ha hablado en la mesa sobre cómo tramitar sabiendo que el ELN está en Venezuela. Y que es binacional. Y que es binacional, es decir, esa expansión territorial del conflicto, y no solo en términos de control, sino de financiamiento y política. Y de membresía. Ajá. Entonces, si eso ha existido y si ustedes creen, o sea, para mí sí va a tener un efecto, pero ¿qué efectos puede tener y si se ha hablado en la mesa? Bueno, yo soy Paola Díaz, también de Colombia, de la Secretaría de Educación, y mi pregunta va orientada en que la mayoría considera que la educación en la paz es importante. De hecho, en las instituciones pues se da la cátedra de la paz, pero hay una preocupación muy grande ahora en las instituciones y es el tema de la JEP, que es la justicia escolar restaurativa que nace en el marco de los procesos de paz. Mi pregunta orientada en cómo este proceso influye en las instituciones o creen ustedes que es una forma positiva que ingrese el pensar en la paz entre las instituciones. A su izquierda, porque ambos querían. Ambos habían alzado la mano, sí. Rodrigo y... Sí. Yo tenía una pregunta, pero la misma que se el nombre de Lucía. Paola. De la consulta. De la paz. de Laura. De Federico. Es por se super considera el tema de la paz total o integral, como le llaman otros actores, cuando hay que considerar que muchos de los actores armados hoy en día no tienen la ideología, no tienen los movimientos políticos, no tienen las reclamaciones iniciales de la FARC, del ELN, muchas veces son movimientos económicos, seamos honestos, o narcotráfico. Digo económico, no son tan narcotráficos, es muy fuerte, no hay que considerar el tema minero. O sea, más allá de, o sea, que de cómo tenemos toda la parte más del sur, contra el movimiento minero, que también son muy armados, la realidad del Chocó es muy distinta a los movimientos armados. Entonces, ¿cómo se considera esta negociación? Pero es la misma pregunta de Federico, si no quiero repetir. La pregunta de Laura también es esencial, que una pregunta se hizo mucho en otro caso que yo trabajé más, que era el de Afganistán, con el talibán y la integración del talibán afgano en su relación con Pakistán, que tiene dinámica muy parecida y hay ciertos estudios incipientes de correlación entre ambos casos. Y que cobran otra fuerza, digamos, que, por ejemplo, para muchas personas en Venezuela son paramilitares. Creo que no hay más preguntas o comentarios. Sí, allá había más. No. Pero yo no entendí bien la pregunta de Paola. Porque, ¿cómo incide qué? O sea, digamos, en las escuelas ahora está la preocupación de que llegan ahora
en la Secretaría de Educación es la justicia de educación restaurativa, que nace desde el marco de los conflictos, o sea, del proceso de paz. Sí. ¿Cómo ven ustedes eso en el ambiente educativo? O sea, ¿va a funcionar esto en los que ustedes dicen que la educación es importante para la paz? ¿Esto sí puede funcionar dentro de los conflictos escolares? Dije que empecemos por qué. No tengo ni idea, ¿no? Paola, lo siento, pero las otras, no, a ver, un poco, digamos, en relación a lo que preguntan Federico y Rodrigo, y es la cuestión, no es novedoso en el país, no es novedoso, digamos, porque claro, estos grupos, tanto políticos armados como los de criminalidad común, han estado presentes desde tiempo atrás. Y que yo recuerde, la primera vez que se planteó una negociación con ambos tipos de grupos fue en la administración de Samper, en los años 90. Entonces lo que decía Samper es que íbamos a tener dos procesos paralelos, no en la misma mesa, sino paralelos. Uno con las FARC, principalmente con las FARC, como actores políticos, para lo cual iba a haber una agenda de negociación de reformas políticas. Y la otra con los narcos, esencialmente, bueno, él decía con los paramilitares, que no son actores políticos, sino criminales comunes, y con ellos va a haber lo que hemos planteado, y es las negociaciones para su sometimiento a la justicia. Ahora, eso no facilita la cosa, ¿no? De todas maneras, el sometimiento a la justicia es un proceso de negociación. Si lo llamamos proceso de paz o no, es para mí irrelevante. Implica una negociación súper compleja, súper complicada, porque va a tener que ver con cuáles son las condiciones de ese sometimiento, a cambio de qué, ¿verdad? Y entonces se ha planteado, bueno, entrega de rutas de narcotráfico, un montón de cosas por sentencias reducidas, de penas alternativas reducidas. Pero eso no facilita la cosa. Te digo, el principio es viejo. La forma como se va a llevar a cabo, sobre todo ahora que hay tantos grupos de esa naturaleza, va a ser tremendamente complejo. Uno entiende digamos, la angustia del gobierno por mostrar los resultados inmediatos, pero yo lo veo muy difícil. Como principio abstracto, lo de la paz total, clave, ¿verdad? Hay que hacer la paz con todos. En la práctica yo lo veo muy, muy difícil. No sé cómo lo van a hacer, porque tampoco nos lo han explicado. Si puedo reaccionar breve, sí, sobre eso también está el tema con el general Alca, muchos grupos armados asociados a la minería, ellos dicen, yo no soy criminal, estos son modos de vida. Yo no estoy haciendo droga, yo no soy drogadicto, yo no movilizo droga. Estos son modos de vida históricos. La minería, que hemos sido excluidos de un modelo neoliberal. Entonces también hay otra más allá del criminal o el criminal. Y también va a ser muy complejo también en un día poder, bueno, claramente el movimiento armado asociado a tierra. Sí. Y tú decías algo muy interesante en relación a lo de Laura. Yo no conocía casos de esa dualidad o esa binacionalidad. No sé cómo lo vayan a abordar. Tampoco he oído que en Colombia lo hayan discutido. No sé si Porque ustedes... está recallado. ¿Perdón? O sea, nunca se hablaba de eso. No, que yo sepa. Sería interesante ver cómo lo abordaron allá. Hay muchos casos. Pero hay muchos casos de esos grupos de, o sea, por ejemplo, el Ejército de Resistencia del Señor, el LRA, está en Sudán, en República Democrática del Congo, la Contra estaba en Costa Rica, estaba en Honduras, se hizo todo un procedimiento para su desmovilización y su primero el retorno y la reintegración, también los de Ruanda que estaban en República Democrática del Congo, todo el proceso para que, o sea, hay muchísimos casos de grupos. O sea, sí, hay muchísimos casos. Pero que sí se ha hablado actualmente. O sea, digo, yo pienso que cada uno es distinto y para cada uno se necesita, pero digo que no es un fenómeno, digamos, nuevo, que los grupos armados con características transnacionales hay muchos. Entonces, sí, seguramente... Pero la pregunta de Laura sí la hemos discutido y ya lo vimos. Esa es la pregunta, sí, claro. Hay muchas. Pues Laura, hasta donde yo entiendo... O sea, sí está, perdón, discúlpame un segundito, está en el capítulo de Andrés y Charles, del libro. Esta es una cosa que discuten muchísimo ellos. Bueno, no estamos todos los autores acá, pero por ejemplo, Andrés y Charles acuerdan, o sea, le dan mucha importancia a ese tema y sí lo discuten y con sus implicaciones también. No, toca leer el Yo libro. creo que... Ahora sí,
yo creo que hasta el momento en la mesa de negociación esto no ha sido un tema de discusión y hay varias razones. Una, porque pues el concepto de una guerrilla binacional como tal, por ejemplo, sabemos que las disidencias, que algunos grupos están bordeando la frontera, pero pues no sé hasta qué punto podamos decir que es un tema de fronteras, realmente que es una guerrilla binacional. Eso hay que decantarlo un poco antes de pronunciarse frente a En eso. términos de membresía, claramente lo es. Están reclutando en Venezuela por montones y venezolanos. Bueno, pero hasta el momento, digamos, en la mesa, no, que yo sepa, no ha sido un motivo de discusión el punto. En cuanto, yo creo que también es importante como tener en cuenta las diferencias, ¿no? Porque un proceso de paz se genera entre un grupo armado que se alza contra el Estado, quiere tomar el poder del Estado. Los grupos de autodefensa, y ahí es la diferencia entre un proceso de paz y uno de sometimiento, no se han levantado contra el Estado, ¿verdad? Ellos, algunos han encontrado su origen digamos, en una política, en formas contrainsurgentes, en apoyo a políticas contrainsurgentes. Entonces, ahí está el origen de la diferencia. Pero en cuanto a lo que tú decías de la educación, pues digamos que acá, por el tema que estamos abordando, es una educación que debe centrarse en el proceso de paz, como una forma de ambientar los procesos de paz. Como el distrito, en la Secretaría de Educación, va a empezar a ambientar la importancia de un proceso de paz, a que la gente no se desinforme por los medios, sino a que la gente pueda entender la arquitectura del proceso de paz, cómo se elige el modelo, qué ventajas puede tener, que hay impases que siempre se presentan, que son normales y que por eso no podemos estar diciendo que fracasó y que, bueno, que es un poco el escepticismo y el pesimismo instalado. Entonces creo que es eso, ¿no? Pero cada conflicto tiene su propia personalidad, no podemos equiparar un conflicto armado a un conflicto de familia, que es lo que tú, o un conflicto escolar, ¿no? Si entendí bien la pregunta que tú nos hacías. Yo quiero referirme un poquito a eso porque yo le di otra interpretación, entonces ahí vemos que... Sí. Pues creo que te entendí que quieres saber si esta nueva política sobre educación para la restauración, ¿sí? O restaurativa, justicia, educación restaurativa, ¿es que se llama? Es que es el marco del hilo de paz, está de la justicia, el judicial, ok, ¿cómo va a incidir eso en ese tema que le estamos dando importancia, que es la educación para la paz? ¿Sí? Pues mira, yo lo que creo es que va a depender de cómo esa política o proyecto se aterrice en el ámbito educativo, que se ha hecho con muchísimos temas, por ejemplo el tema de la educación sexual. Si se aterriza como unos folletos que se pasan para que los niños y niñas y jóvenes se enteren de que hay anticonceptivos y de que si tienen sexo pueden quedar embarazados y lo que sea, pues tal vez no vaya a tener mucho alcance porque va a ser una cosa muy descriptiva y sin mucho sentido. Si se hace cuidadosamente, atendiendo las necesidades de la edad de estas personas y que hace con unos objetivos claros que lleven a que eso que se quiere lograr se haga, y si se tienen en cuenta muchas experiencias que se han tenido en el aula de clase, tenemos proyectos súper bonitos en Colombia y estoy seguro que en muchos otros países también, pero el de Aulas en Paz, que ha trabajado Enrique Chaus, un profesor de la Universidad de los Andes, por muchos años con un equipo gigantesco de personas, que trata de disminuir el matoneo en el salón de clase y propiciar acuerdos de convivencia. Y así tenemos muchísimos que han sido programas medidos, con seguimiento, con indicadores, pues seguro va a tener
un impacto grande. Entonces yo creo que todo depende de cómo se haga, ¿no? Si se hace con cariño y con juicio, pues maravilloso. Yo quería mencionar solo una cosita en relación a los comentarios, preguntas de Federico y Rodrigo, que hay toda una agenda de investigación nueva en torno justamente a las negociaciones con grupos criminales, en particular liderada por investigadores brasileños como Victoria Santos y algunos otros, hay uno que se llama Pedro Maya también, que es súper interesante, que muestran justamente las particularidades de este tipo de procesos de negociación con grupos que son de naturaleza criminal y digamos, no tengan una proyección política. Y en particular el Global South Clinical Mediation en la Universidad de Río de Janeiro, ellos están trabajando esto. Es súper interesante y yo la verdad, antes de escucharles, desconocía todo lo que se ha escrito e investigado al respecto, y yo creo que hay muchas cosas que se puede aprender de procesos pasados con grupos criminales y lo que se puede hacer, por ejemplo, como mencionaba Pedro, en ese tipo de agendas de negociación. Por ejemplo, un tema fundamental es el tema de la justicia. Entonces, por ejemplo, lo que se puede negociar en ese camino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Creo que tuvimos una buena conversación en torno a la paz, a Colombia, el proceso de paz con el ELN. Ojalá la próxima vez que nos encontremos tengamos más elementos de optimismo que de pesimismo. Y queda la invitación para que conozcan el libro Una paz aplazada pero urgente y necesaria. Muy bien. Cuidadito, no. Este son nuestros superfans. Nos vemos el jueves en Bogotá, ¿no? Ahora sí, pero bueno. Sí.